La preparación del actor, de Konstantin Stanislavski, capítulo 12. Fuerzas motrices internas. 1. Ahora que hemos examinado todos los elementos y métodos de la psicotécnica, podemos decir que nuestro instrumento interno está listo. Todo lo que necesitamos es un virtuoso que lo ejecute. ¿Quién es ese maestro? Nosotros, contestaron varios estudiantes. ¿Quiénes son nosotros? ¿Dónde encontrar esa cosa invisible llamada nosotros? Nuestra imaginación, nuestra atención y nuestros sentimientos la constituyen, respondimos. ¡Sentimientos! Eso es lo más importante, exclamó Vania. ¿De acuerdo? Sientan su papel y de inmediato todas sus cuerdas internas armonizarán y todo su aparato de expresión corpóreo comenzará a funcionar. Por lo tanto, hemos encontrado el primer maestro y el más importante. El sentimiento, dijo el director. Luego agregó: desgraciadamente, no es muy tratable, ni dispuesto a recibir órdenes, y como no podrían empezar el trabajo a menos que los sentimientos entraran en función espontáneamente, es necesario recurrir a algún otro maestro. ¿Quién es? La imaginación, decidió Vania. Muy bien. Imagine algo y hágame ver su aparato creador en función. ¿Qué imaginaré? ¿Cómo voy a saberlo? Debo tener algún objetivo, alguna suposición. ¿De dónde lo sacará? Su mente se lo sugerirá, añadió Grisha. Entonces, la mente es el segundo maestro que buscamos. Inicia y dirige la creación. ¿Acaso la imaginación es incapaz de ser ejecutante por sí sola? Puede ver por usted mismo que necesita una guía. ¿Y la atención? Preguntó Vania. Estudiémosla. ¿Cuáles son sus funciones? Facilita la labor de los sentimientos, de la mente, de la imaginación y de la voluntad, añadieron algunos estudiantes. La atención es como un reflejo, agregué. Arroja sus rayos sobre el objeto elegido y despierta en él el interés de nuestros pensamientos, sentimientos y deseos. ¿Quién señala el objeto?, preguntó el director. La mente, la imaginación, las circunstancias dadas, los objetivos. En ese caso, todos esos elementos eligen el objeto e inician la tarea, mientras que la atención debe limitar su acción a un papel auxiliar. Si la atención no es uno de los maestros, ¿qué es entonces?, persistí. En vez de darnos una respuesta directa, Tolstov propuso que fuéramos al escenario y representáramos ese ejercicio del que estábamos tan cansados, el del loco. Al principio, los estudiantes quedaron en silencio, mirándose unos a otros y tratando de decidirse a ponerse en pie. Finalmente, uno detrás de otro, nos levantamos y fuimos hacia el escenario con lentitud. Pero Tolstov vigilaba nuestros movimientos. Que sepan controlarse. Pero aunque evidenciaron poseer decisión en sus acciones, no basta para mi propósito. Debo suscitar en ustedes algo más vivo, más entusiasta, algo parecido a la voluntad artística. Deseo verlos impacientes por ir al escenario llenos de excitación y animación. Nunca logrará eso de nosotros con ese viejo ejercicio, relató Grisha. No obstante, ensayaré. Dijo Tolstov con decisión. ¿Saben que mientras ustedes esperaban que el loco fugado irrumpiera por la puerta del frente, él en realidad se ha escurrido hacia la escalera del fondo y está golpeando la puerta trasera? Es bien sencillo. Y una vez que ceda, ¿qué harán en estas nuevas circunstancias? Decidan. Los estudiantes quedaron pensativos, concentrados en la consideración de ese nuevo problema y la solución del mismo mediante la erección de una segunda barricada. Corrimos entonces al escenario y comenzó una actividad febril,
muy parecida a la de los primeros días del curso, cuando representamos el mismo ejercicio por primera vez. Torstov lo resumió como sigue. Cuando les sugerí que representaran este ejercicio, se obligaron a hacerlo contra sus deseos, pero no pudieron obligarse a sentirse excitados por él. Introdujo entonces una nueva suposición. Sobre esas bases, crearon para ustedes un nuevo objetivo. Ese nuevo deseo o deseos fue artístico en carácter y puso entusiasmo en el trabajo. Díganme ahora, ¿quién fue el maestro que les hizo ejecutar en el instrumento de la creación? Usted, fue la decisión de los estudiantes. Para ser más exacto, fue mi mente, corrigió Torstov. Pero sus mentes pueden hacer lo mismo y ser una fuerza motivadora en sus ideas psíquicas para el proceso creador de todos ustedes. Por lo tanto, hemos probado que el segundo maestro es la mente o el intelecto, concluyó Torstov. ¿Hay un tercero? Podría ser el sentido de la verdad y nuestra creencia en él. Si así fuera, sería suficiente creer en algo y todas nuestras facultades creadoras conducirían a acción. ¿Creer en qué?, se le preguntó. ¿Cómo voy a saberlo? Eso es asunto de ustedes. Debemos crear primero la vida de un espíritu humano y recién entonces podemos creer en eso, hizo notar Paul. Por lo tanto, nuestro sentido de la verdad no es el maestro que buscamos. ¿Podemos encontrarlo en la comunión o en la adaptación?, preguntó el director. Si vamos a tener comunicación con algún otro, debemos participar de pensamientos y sentimientos. Muy bien. Está en las unidades y los objetivos, contribuyó Vania. Ese no es un elemento, solo representa un método mecánico para despertar los íntimos deseos y las aspiraciones, exclamó Torstov. Si esos deseos pudieran poner el aparato creador en marcha y dirigido espiritualmente, entonces, claro que pueden, dijimos a coro. En ese caso hemos hallado nuestro tercer maestro, la voluntad. En consecuencia, tenemos en nuestra vida psíquica 3 impulsores, 3 maestros que ejecutan sobre el instrumento de nuestras almas. Como de costumbre, Grisha tuvo que protestar. Se quejó de que hasta ahora no se había acentuado la parte que la mente y la voluntad representan en el trabajo creador, mientras que habíamos oído demasiado acerca del sentimiento. ¿Quiere decir que debería haber repasado los mismos pormenores respecto a cada una de esas 3 fuerzas motrices?, preguntó el director. No, claro que no. ¿Por qué dice los mismos pormenores?, insistió Grisha. ¿Cómo podría ser de otra manera? Desde que esas 3 fuerzas forman un triunvirato y están unidas inextricablemente, lo que se dice de una necesariamente se refiere a las otras 2. ¿Le hubiera gustado oír esa repetición? Suponga que estuviera tratando con usted los objetivos creadores. ¿Cómo dividirlos, elegirlos y nombrarlos? ¿No participan de esa labor los sentimientos? Es claro que sí, reconoció el estudiante. ¿Está la voluntad ausente?, preguntó Torstov. No, tiene directa relación con el problema, dijimos. Entonces, prácticamente hubiera tenido que decir los mismos 2 veces más. ¿Y la mente? Toma parte tanto en la división de los objetivos como en su denominación, replicamos. Entonces hubiera tenido que repetir lo mismo una tercera vez. Deben estarme agradecidos porque no he abusado de la paciencia de ustedes y por haberles ahorrado el tiempo. Sin embargo, hay una pizca de razón en el reproche de Grisha. Admito que me inclino hacia el lado emotivo de la creación. Y lo hago de intento porque somos muy propensos a omitir el sentimiento. Tenemos con creces actores calculadores y producciones escénicas de origen intelectual. Muy raramente vemos una creación verdadera, viva, emocional. 2. El poder de esas fuerzas motrices es realizado por su interacción. Se sostienen e incitan entre sí con el resultado de que siempre actúan al mismo tiempo y en relación íntima. Cuando llamamos a la acción, a nuestra mente, con la misma señal, promovemos nuestra voluntad y sentimiento y solo cuando estas fuerzas cooperan armónicamente podemos crear con entera libertad.
Cuando un verdadero artista está diciendo el monólogo ser o no ser, ¿acaso está meramente exponiendo los pensamientos del autor y ejecutando el trabajo indicado por su director? No, pone en las líneas mucho de su propia concepción de la vida. Tal artista no está hablando en la persona de un imaginario Hamlet. Habla con derecho propio, como colocado en las circunstancias creadas por la obra. Los pensamientos, sentimientos, concepciones y razonamientos del autor son transformados en suyos propios, y no es su único propósito ejecutar las líneas de manera que sean comprendidas. Para él es necesario que los espectadores sientan su relación interna con lo que está diciendo. Deben seguir su propia voluntad creadora y sus deseos. Aquí, las fuerzas motrices de la vida psíquica están unidas en acción y dependen una de otra. Esta fuerza combinada es de suma importancia para nosotros los actores y estaríamos gravemente equivocados si no la utilizáramos para nuestros fines prácticos. Por lo tanto, necesitamos desarrollar una psicotécnica apropiada. Su principio fundamental se valdrá de la acción recíproca de los miembros de este triunvirato, a fin no sólo de despertarlos por medios naturales, sino también para utilizarlos a incitar otros elementos creadores. A veces entran en acción espontánea y subconscientemente. En ocasiones tan favorables deberemos entregarnos a ese fluir de su actividad. Pero ¿qué haremos cuando no respondan? En esos casos podemos volvernos a uno de los miembros del triunvirato, tal vez a la mente, porque responde con más rapidez a las órdenes. El actor toma los pensamientos de las líneas de su papel y llega a una concepción de su significado. A su vez, esa concepción llevará a una opinión acerca de ellas que afectará correspondientemente en los sentimientos y en la voluntad de ustedes. Acción, mente, sentimientos. Hemos tenido ya muchas demostraciones prácticas de esa verdad. Recuerden los principios del ejercicio con el loco. La mente proporcionó el argumento y las circunstancias en que colocarlo. Estas crearon la concepción de la acción y juntas afectaron a los sentimientos y la voluntad de ustedes. Como resultado, representaron la escena espléndidamente. Ese caso es un ejemplo admirable del papel de la mente al iniciarse el proceso creador. Pero es posible acercarse a un papel u obra por la faz sentimental si las emociones responden de inmediato. Cuando es así, todo calza en su lugar en orden natural, una concepción que llega, una forma razonada que se eleva y la combinación de ambas incitando a la voluntad. Cuando es así, todo calza en su lugar en orden natural, una concepción que llega, una forma razonada que se eleva y la combinación de ambas incitando a la voluntad. Sin embargo, cuando el sentimiento no acude al señuelo, ¿qué estímulo directo podemos utilizar? El estímulo directo para la mente lo podemos encontrar en los pensamientos tomados del texto de la obra. Para los sentimientos debemos buscar el movimiento rítmico que sostiene las emociones internas y las acciones externas del papel. Por ahora me es imposible discutir esa importante cuestión porque primero deben tener cierta preparación capaz de permitirles entender con profundidad suficiente lo que es significativo y necesario. Además, no podemos pasar de inmediato al estudio de ese problema porque esto requeriría dar un gran salto y podría así interferir en el orden del desarrollo de nuestro programa. Es por eso que dejaré ese punto y tomaré el método de despertar la voluntad en la acción creadora. En contraste con la mente, la que es afectada directamente por el pensamiento, y con los sentimientos, que responden de inmediato al movimiento rítmico, no hay estímulo directo por el que podamos influenciar la voluntad. Depende, si no es lo suficientemente tentador, no lo hará.
Medios artificiales deberán ser utilizados para aguzarlo, intensificarlo y darle interés. Por otro lado, un objetivo fascinante afecta de manera directa e inmediata, mas no sobre la voluntad. Su atracción centra en las emociones. Primero son ustedes llevados por sentimientos. Los deseos son subsiguientes. Por lo tanto, su influencia sobre la voluntad es indirecta. Pero usted nos ha dicho que la voluntad y el sentimiento son inseparables, de manera que si un objetivo actúa sobre uno de ellos, afecta al mismo tiempo y de manera natural al otro, dijo Grisha ansioso por destacar la discrepancia. Está muy en lo cierto. La voluntad y el sentimiento tienen dos caras, como el jano bifronte, como el jano bifronte. A veces la emoción prepondera, otras la voluntad o el deseo. En consecuencia, algunos objetivos influyen sobre la voluntad más que el sentimiento y otros acrecientan las emociones a expensas del deseo. De una manera o de otra, directa o indirectamente, el objetivo es un estímulo magnífico que ansiamos emplear. Después de unos minutos de silencio, Tolstói dijo: los actores cuyos sentimientos preponderan sobre sus intelectos acentuarán al representar Romeo u Otelo el lado emotivo. Los actores en los que la voluntad es el atributo más poderoso representarán Macbeth o Brand y exagerarán la ambición y el fanatismo. El tercer tipo acentuará inconscientemente más de lo necesario los matices intelectuales de un papel como Hamlet o Natán el Sabio. Sin embargo, es necesario no permitir que ninguno de los tres elementos sobrepuje a cualquiera de los otros, porque así se destruye la coordinación y la armonía necesarias. Nuestro arte reconoce los tres tipos, y en su labor creadora las tres fuerzas representan importantes papeles. El único tipo que rechazamos por ser demasiado frío y razonado es el nacido de una árida especulación. Por un momento hubo silencio, y entonces Tolstói concluyó la lección con la siguiente observación. Ahora son ricos, tienen a su disposición gran número de elementos para utilizar en la creación de la vida de un alma humana en su papel. Es una gran adquisición y los felicito.